La Argentina de Milei en momentos claves hacia la elección de octubre y también repercusiones del presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei. ¿Cuál es la Argentina mileísta posible? ¿Qué dice el presupuesto de los límites con los que se encontró Javier Milei? ¿O no dice nada? Bueno, de eso vamos a hablar hoy con un economista que ha estado en la vida pública, en la función pública, conoce los dilemas, los desafíos de ese rol del Ministerio de Economía. Me refiero a Hernán Lacunza. Muchísimas gracias, Hernán, por estar hoy en La Repregunta. Un placer, Luciana. Gracias. Bueno, como todos saben, Hernán es director de Empiria Consultores, una consultora de temas económicos muy escuchada en el mercado y en el gobierno. Es el último ministro de Economía de la presidencia de Mauricio Macri, exministro de Hacienda de la Nación, fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Es un economista clave de PRO y vamos a hablar también de la visión económica de PRO en este contexto. Hernán, el presidente presentó su presupuesto, ustedes desde Empiria Consultores lo analizaron muy en detalle. Cuando uno mira ese presupuesto, ¿cuál es la Argentina que toma forma en ese presupuesto después de 2 años de gestión del gobierno? Primero, lo institucional. Creo que presentar el proyecto de presupuesto en tiempo y forma es un activo institucional que uno lo podría dar por descontado en una república bien consolidada. No siempre ha pasado, así que destacarlo. Hace 2 años que no tenemos presupuesto, que estamos funcionando la administración sin lo que se llama ley de leyes, sin la ley madre de la administración pública. Entonces da espacio a más discrecionalidad y lo hemos visto en estos últimos meses, también la semana que pasó, ¿viste, Luciana? Bueno, surgen iniciativas legislativas que de las universidades, de la discapacidad, de las jubilaciones. Eso es por falta de presupuesto, porque si hubiera una ley marco no haría falta esas cosas. Entonces, esa dinámica medio anárquica, bueno, este presupuesto vendría, si se aprobara, vendría a setear el escenario para el 2026, que no es poco de punto de vista institucional. Sin embargo, ahí tengo una pregunta, Hernán. Vos planteas en el informe de la consultora que el presupuesto es un poco es muy optimista. Sí. Entonces la pregunta ahí es, ¿no lo son todos los presupuestos que se presentan, claro, casi que no se cumplen el año siguiente? Claro. Es muy difícil que un presupuesto presentado por un ejecutivo no tenga un sesgo optimista, porque también gobernar es generar expectativas. Entonces no va a decir, no, vamos a tener una recesión, es irrealista. Te diría, Luciana, que tiene un sesgo optimista, pero razonable. Tiene, a ver, el crecimiento un poco exagerado, la inflación un poco más baja de lo que creo que va a ser. Indudablemente tiene un desvío muy significativo en el tipo de cambio esperado. Dice que a fin de año que viene vamos a tener un tipo de cambio de 1.423 que es menor al de hoy, dentro de 1 año y medio. Entonces, ahí... Uno no puede imaginar que en la cabeza del gobierno esta idea del mercado de cambios entre bandas pueda estar conteniendo esos rebotes del dólar al techo, entonces eventualmente puede bajar. ¿En esa lógica que plantea el gobierno? Yo creo que eso tiene probabilidad cero, o sea, no hay ninguna. O sea, el crecimiento podría ser ese un poco más bajo, la inflación podría ser ese un poco más alta, el tipo de cambio no va a ser ese. Nunca va a llegar al piso, como pretendía el gobierno en su momento. Bueno, ya no está. Pero no puede volver ahí. No, porque aparte esa banda es móvil y además me parece que estamos en un régimen de transición cambiario y monetario, preelectoral, y que después de las elecciones podríamos presumir que vaya a cambiar, si va a ser algo más normal. Lo que sí no va a suceder es que el tipo de cambio a fin de 2026 sea 1.423. Bien. También poniéndome en esos zapatos, digo, esto es más fácil decirlo por tele o como consultor. Claro, que estar sentado ahí. Imagínate que si el gobierno, el Ministerio de Economía dijera, no, el tipo de cambio a fin de año va a ser 1.000, algo más realista, invento, 1.800, enseguida el mercado reaccionaría. Claro, entonces, claro. En economías con alta nominalidad, déjame decir, o sea, con inflaciones todavía altas, con tipo de cambio que se mueve, bueno, hay como una restricción, si querés, de mercado, decir, bueno, no puedo sincerar todo. Entonces, con esas restricciones económicas y políticas, me parece, Luciana, que es una propuesta muy razonable. Déjame calificarlo así, muy razonable. Que puede setear el escenario, ¿cuál es el fin del presupuesto? No es que, a ver, que esté contento el oficialismo, la oposición, el Congreso, los gobernadores, sino darle la señal. Lo más importante de un presupuesto es darle la señal al sector privado, que es el que mueve la economía, el que invierte, consume y ahorra,
decir, mira, toma tus decisiones de esto, familias y empresas, con estos parámetros. Con estos parámetros de inflación esperada, de consumo esperado, de tipo de cambio, con las salvedades que acabamos de hacer. Entonces decidí y pone en marcha tu vehículo, tu motor, al ritmo que vos decidas, pero con esta pista. Es como una foto de las restricciones que el gobierno asume y de los techos que el gobierno asume. Es como un itinerario, como una foto, no, como una película, porque es dinámico, claro, de en qué ruta, en qué pavimento vamos a andar y a qué velocidad podemos ir. Por lo menos lo que pretende el gobierno. Lo que pretende el claro. gobierno. Que en otras épocas, el gobierno pasado hacían dibujos disparatados, entonces no servía para nada. Alberto Fernández, sí. Este es bastante más razonable. O sea, cuando uno compara, piensa en el presupuesto de Massa, el último presupuesto de Massa, donde, bueno, el dólar era 1, la inflación era 1 y no se cumplió para nada al año siguiente. Esto no es ese dibujo. No, esto es más realista. No, aquel realmente no servía para nada, porque tenía todo el terreno árido y te decía vamos a ir por autopista, ¿no? Era mentira. Entonces nadie lo tomaba en cuenta. Este es un parámetro. Después podrá tener desvíos, en la pista más ancha, algo de banquina, lo que quieras, pero está bien elaborado. Lo que no resuelve, Luciana, porque no lo podría resolver el presupuesto, o sea, no le pidamos a una máquina de cortar pasto que toque música, o sea, el presupuesto, lo que no resuelve es la transición a aquella pista, a ese escenario de 2026, que es la que estamos viviendo hoy en día, que es la transición cambiaria, financiera, de la deuda, del riesgo país, preelectoral y postelectoral, pero el presupuesto no está para resolver eso. Ahora te hago esta pregunta, si hubiera existido un presupuesto 2025 efectivamente aprobado en el Congreso el año pasado, ¿la utilidad de tenerlo aprobado sería política, por ejemplo, contener estas demandas muy justificadas de emergencia universitaria, de temas de Garrahan y emergencia pediátrica o jubilaciones, porque estaría por lo menos, habría un parámetro y un carril dentro de los cuales el gobierno podría explicar sus decisiones? ¿De qué habría servido ese presupuesto 2025? Bueno, habría servido más como argumento político, no sé si tanto legal, porque una ley se modifica con otra, entonces vos podés tener un presupuesto y siempre puede venir un nuevo proyecto y modificarlo. Sí. Pero desde el punto de vista político, decir, bueno, el gobierno podría decir, mira, hay un presupuesto que aprobó el Congreso, entonces tiene un consenso de la mayoría legislativa. Importante ese punto. Claro. Entonces no me vengas a correr ahora los márgenes de la banquina porque ya lo acordamos. Claro. Entonces me inventas un gasto y cómo lo vas a financiar. O sea, en el debate público que precede a cualquier modificación legislativa tendría utilidad política. ¿Habría prevenido lo que está sucediendo ahora? Bueno, sí, porque habría dado un sendero y si alguien quiere cambiar el sendero lo tiene que explicar. Entonces entonces no habría tanta margen político, sí legal, pero no habría tanto margen político para que venga cualquiera a decir, no, bueno, las universidades tanto, las jubilaciones tanto, o la salud del Garrahan tanto. Claro. Que puede estar justificado o no, pero al no haber ese sendero preestablecido, porque no hay presupuesto este año, tampoco lo hubo en 2024, bueno, es medio como una libertad de iniciativa propia. Sí, ¿no? Nadie siente la presión de su voto anterior porque no lo hubo. Exactamente. Claro. Y aunque no lo hubiera votado, bueno, hubo una mayoría que lo votó. ¿Qué vas a hacer? Digamos, por eso hay Cámara de Representantes, ¿no? La Argentina que se delinea en ese presupuesto. Vos señalás que en relación al resultado fiscal primario, el presupuesto fija 1,5% del PBI, igual al de 2025, pero muy por debajo del 2,2% planteado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué está diciendo eso? Que el gobierno mileísta de la motosierra se encuentra por primera vez con un límite social para seguir sosteniendo esa motosierra y acusa recibo en el presupuesto. Sí. Bueno, vos fíjate, Luciana, que el gobierno hizo un ajuste fiscal, como todos sabemos, muy severo en 2024, sobre todo 5 puntos del producto. Claro. La verdad que muy severo, era muy difícil a priori, se hizo medio con motosierra, con hacha y con licuadora, ya pasó. 2025 más o menos lo mantuvo y lo que está diciendo ahora es, bueno, no hay más de eso. No hay más de eso. Básicamente que el gasto público crece lo mismo que el producto, entonces no hay más recortes.
Y sí empieza a tallar más fino en que, bueno, explicita, por ejemplo, que va a aumentar el gasto en salud, en educación y en jubilaciones, si se verifica la inflación que prevé, si no se verifica tenemos que volver a hablar. Lo que no explicita bien es dónde van los recortes para que esos gastos se puedan hacer sin afectar el equilibrio fiscal, pero tu pregunta es, mira, mantiene el equilibrio en el superávit primario, o sea, sin intereses, en 1,5 del producto. O sea, no hay más motosierra, no hay motosierra adicional el año que viene. Sí, no está haciendo un esfuerzo adicional para cumplir con el 2,2 que le dijo el FMI. Pero, como vos bien señalás, el acuerdo con el Fondo Monetario dice 2,2. ¿Y por qué dice 2,2? Porque en el acuerdo implícito con el Fondo Monetario, está implícito que los intereses de deuda van creciendo, porque como el gobierno está haciendo una cosa medio opinable, que es, polémica, que es que subregistra algunos intereses porque los capitaliza al final. No me quiero poner demasiado técnico. Algunos dicen que en realidad hay déficit financiero, ¿no? Claro. ¿Está bien? ¿Estoy entendiendo? Sí, estás entendiendo muy bien. Entonces, al fin y al cabo lo que te importa a vos es que la deuda no crezca, porque si la deuda no crece, bueno, es más pagable. Entonces después puede registrar o no equilibrio o no, pero lo importante es que la deuda no crezca. ¿Que la deuda no crezca o que el ratio deuda-PBI no crezca? El ratio deuda-PBI. Pero para eso tenés que tener superávit, y si pagabas cada vez más intereses, entonces lo que dice el Fondo Monetario, en el acuerdo con el Fondo Monetario, es, mirá, como los intereses en realidad hay algunos que no están bien registrados, tenés que tener más superávit primario. Es como si una familia, no estuviera pagando los intereses del préstamo hipotecario. Hay costos ocultos ahí. Exacto, o de la tarjeta. Entonces, en los futuros periodos, esa familia tiene que ahorrar más, porque la cuenta de la tarjeta, los intereses van a venir, y del banco y del crédito hipotecario también. Entonces tenés que tener un ahorro mayor. Eso es en el acuerdo. Y acá el gobierno dice, no, voy a tener el mismo. Entonces el Fondo Monetario por ahora no se expresó públicamente, pero estamos reescribiendo lo que firmamos. Claro. Igual el gobierno promete en el presupuesto un superávit financiero del 0,3. Sí, muy poquito. Sí. Pero ocultando estos... Ocultando se van a ofender, digamos. No es ilegal, pero subregistrando registrándolos de otra manera. O pateando el registro de los intereses. Ahora, visto todo esto, ¿no? Esta visión de la Argentina 2026 que plantea Milei a través del presupuesto, la crisis actual, la dificultad de atravesar esta crisis y llegar efectivamente a 2026, hay un riesgo país que la semana pasada rondó los 1.200 puntos otra vez. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el análisis que se está haciendo desde los inversores, desde los mercados, inclusive desde la política, del problema que tiene Milei? ¿Es un problema de visión del equipo económico o es un problema más político? Primero destacar, viste que dije se van a ofender, lo cuidadoso que estoy diciendo con para no caer en la discusión semántica que me aburre, digamos. Sí. Pero yendo a tu pregunta, que es lo importante. La dinámica de los últimos meses ha sido negativa. El gobierno, porque el riesgo país, que estaba más o menos 650, 700, está en 1100. Eso, el riesgo país refleja un poco, las dudas sobre la posibilidad de pagar la deuda en tiempo y forma. Es eso, el valor de los bonos. Y esa evolución negativa, el gobierno dice, no, es todo política, es todo porque el riesgo, lo que llama el riesgo Cuca, un poco irrespetuosamente con la oposición. No, el riesgo Cuca... Hay un riesgo político, claro, porque si del otro lado hay una propuesta totalmente inconsistente, que no vamos a pagar la deuda y que no vamos a pagar los intereses, vamos a desconocer el acuerdo con el fondo, claro, nadie le quiere prestar a un país donde esa posibilidad no es cero, pero no es nada más que eso. Y el gobierno ha cometido ahí, me parece, un error táctico de decir, no, es todo ese riesgo, es todo ese factor, y después pierde la elección de la provincia de Buenos Aires, entonces decía, es todo ese factor y la probabilidad de eso es mayor. O sea, como que se pegó un tiro en el pie. Claro. Pero no era cierto, no era nada más que por eso. También hay inconsistencias del régimen macroeconómico. ¿A dónde voy? Viste que el dólar está en el techo de la banda. Sí. Y el gobierno decía que iba a ir al piso.
Sí. Y salió con todos sus predicadores, no oficiales, no funcionarios que los entiendan, sino algunos voceros en los márgenes oficiosos a dar argumentos que estaban todos mal. O sea, evidentemente el dólar estaba atrasado. Y bueno, ahora se está sincerando. Entonces está en el techo. Y está en el techo, por eso te decía, el presupuesto no va a resolver esto. Está en el techo y agarra al Banco Central sin reservas. ¿Por qué? Porque no se compraron reservas en la época de auge que fue desde abril a junio. Porque se estaba con una visión muy romántica o muy dogmática, decir, no, bueno, pero si vamos a flotar no hacen falta reservas. ¿Sabes lo que va a hacer esa montaña? La adrenalina de esa montaña rusa si vamos a flotar sin reservas, Luciana. Entonces, tenés que pagar la deuda en dólares. Entonces, a este tipo de cambio hay más demanda que oferta de dólares. O sea, el tipo de cambio bajo, artificialmente bajo, porque no era cierto que el gobierno no intervenía, porque vende futuros, porque aparte interviene con la palabra, con la expectativa también, genuino todo, pero no es cierto que el tipo de cambio es libre. Entonces, como todo precio, cuando vos lo pones artificialmente bajo, antes, ¿te acordás? Antes de cuando estaba el crawl al 1%, el deslizamiento al 1%, también, porque es muy popular bajar el dólar. Sí, es el control de precios que hubo en este gobierno, obvio, porque la inflación baja más rápido, porque nos sentimos más ricos en dólares, entonces el salario en dólares pasó de 500 a 1000, y decís, uy, qué bárbaro. Cuando el salario en dólares se duplica en un año, sospechá que hay algo mal, porque la productividad no sube a ese ritmo. Bueno, toda los problemas actuales se incuban, no se incubaron la semana pasada, se incubaron en esos últimos 12 meses. Y bueno, entonces ahora te agarra con un riesgo electoral genuino, porque también, Luciana, los programas económicos que solo son viables si ganan la elección no son democráticos. Porque en la democracia vale ganar o perder. Entonces, si es robusto solo si gano, no me sirve. Claro, o sea, si descontás que ganás, tu plan tiene un problema, porque puedes perder. Obvio. Ya pasó en 2019. Totalmente. No tengo que explicar eso. No, claro. Entonces, bueno, llegás a esta situación con fragilidades financieras, cambiarias, el tipo de cambio bajo, en el techo sin reservas porque no fuiste preventivo. Y a eso se suma el ingrediente político democrático. Bueno, entonces ahora estás en una transición muy estresada, testeando el techo, con una expectativa de tipo de cambio más alto, con una expectativa, ya no lo que pueda pensar un analista, sino el mercado, que somos todos nosotros sumados. Si vos mirás en el mercado del dólar futuro, está por arriba, los valores de los contratos que hoy se negocian están por arriba del techo de la banda después de octubre. Entonces, bueno, hay toda está como convergiendo la opinión de todos los inversores a que después de las elecciones hay un cambio de régimen. ¿Sí? ¿De régimen cambiario? De régimen cambiario. O sea, por lo menos que el techo... ¿Eso quiere decir devaluación o qué quiere decir un cambio de régimen? Sí, que no se va a respetar. O liberación total de las restricciones. Sí, lo definirá el gobierno, cómo reacciona a eso. Primero tiene que elegir qué va a hacer en la transición, estas 6 semanas, o 5 creo que quedan, hasta las elecciones, que digamos, ahí podría decir, bueno, que se deslice el tipo de cambio, tiene costo inflacionario y de estabilidad. Bueno, no, vendo dólares, tiene costo de reservas y de cómo pago la deuda en enero. El acuerdo con el fondo permitía la venta de dólares llegado al techo de la banda. Sí. Esto que estoy diciendo es ilegal, pero no solo ilegal, sino que ilegal, sino que el acuerdo del fondo contemplaba esa posibilidad. De acuerdo. O sea, vos abrís la caja de herramientas y te digo, tenés 4 herramientas, un destornillador, una tenés. Que suba el dólar. Tiene el riesgo, o sea, dejarlo que suba por arriba. Tiene un riesgo del changuito del supermercado. Segundo, usar reservas. Tiene un riesgo ¿y la deuda quién la va a pagar? Más en 2 meses. Tercero, subo las tasas. Ya lo vimos. Claro, que crédito, menos consumo. Estancamiento tampoco frena el dólar. Bueno, claro, a un determinado nivel la tasa deja de ser efectiva, porque ya no hay tasa que pague el riesgo cambiario. Cuarto, restricciones cambiarias. Es tipo cepos. No el cepo que teníamos en marzo, pero el cepo no es una cuestión binaria, blanco o negro. Lo del fin del rulo que se comentó la semana pasada. Que pasó la semana anterior, el viernes de la semana anterior.
El cepo se puede desgranar en 50 medidas distintas, Claro. depende a quién afecta, que es más sofisticado, menos ahorrista, importadores, pagadores de deuda, privados, públicos. Entonces hay para hacer ahí. Ujú. Nada de esto es deseable, porque Claro, si claro. pones algún cepo es brecha, si pones tasa es consumo, Claro. si pones reservas es riesgo país, y si pones tipo de cambio es inflación. Claro. ¿Sí? Entonces, claro, lógico, todo tiene un costo, si no tuviera un costo se haría. Entonces, esa es la transición de acá a fin de octubre, que es lo que está batallando el gobierno para mantener este statu quo lo mejor posible hasta fin de octubre. Bajo la presunción de que es todo riego cuca. Para mí equivocada. Sí. Entonces, después, obviamente, si pierde el gobierno la elección, bueno, esa salida es más desordenada. Sí, por supuesto. Pero si gana, no va a poder evitar el service, la sintonía fina. Sí, algo tiene que cambiar. Obvio. Ahora, Hernán, el presidente en su cadena nacional, presentando el presupuesto, volvió a plantear con absoluta convicción esa cadena causal entre ajuste y equilibrio fiscal o superávit fiscal, no emisión, no endeudamiento para sostener un déficit fiscal. Y uno de los argumentos del gobierno es que el ancla fiscal, el ajuste, mantener ese equilibrio o ese superávit, es casi un talismán, un amuleto contra males que pueda tener los cimbronazos económicos. Eso es una de las teorías del gobierno. ¿Vos creés que efectivamente, a pesar de todas estas crisis que está atravesando el gobierno hasta octubre y eventualmente lo que venga después de octubre, la idea de tener un equilibrio fiscal es en principio un buen escudo para los problemas económicos, para las crisis económicas de la Argentina, que sin eso sería peor? Sí, por supuesto. O sea, si se relajara la noción, la conducta del equilibrio fiscal, nos tenemos que volver a juntar, me tendría que volver a entrevistar, entonces los riesgos serían superiores. Uh-huh. Porque acá estamos hablando de riesgos de sintonía fina, llamé sintonía fina, movimientos cambiarios, algo por alguna inflación transitoria, pero no estamos hablando ni de hiperinflación, ni de corralito, ni de evaluación brusca. Que serían los riesgos si no existiera el equilibrio o el superávit fiscal. Uh-huh. Entonces yo te diría, la viga maestra del programa de estabilización es ese equilibrio fiscal. Sin eso no hay nada. Uh-huh. Sin eso no hay nada. Lo escuchaba a Axel Kicillof esta semana diciendo... Vamos a ir a... Sí, que ponía en duda eso. Bueno, sin eso, estamos hablando de volver a inflaciones de 3 dígitos anuales. Entonces, sí, es un activo muy importante. Económico, claro. Político también, porque lo encarna directamente el presidente. Entonces, a mí me tocó ser ministro de Economía provincial o nacional. Tuve esa suerte. Tanto Mauricio como María Eugenia tenían esa conducta fiscal. Sí, entonces, sí. Es más fácil para un equipo económico eso, porque no tienen que ir a lidiar típicamente con el presidente o la autoridad política que quiere gastar más de lo que ingresa. Claro. Entonces, un gran activo. Bien, un gran activo que tiene efectos colaterales positivos. Todos. O sea, eso sigue operando, porque la idea es que, no, bueno, bajó la inflación, hay ajuste, pero la Argentina no crece, está todo mal, crisis total. No, vos lo que estás planteando es otra cosa. Yo creo que, y sí, estoy diciendo que los riesgos son acotados porque está ese pilar. Claro. Si un día se pone, que viste que ahora el Congreso lo desafía. Claro. Como no hay presupuesto, lo que hablábamos al principio, va y le pone proyectos de leyes, leyes aprobadas, no sancionadas, porque las vetan, pero que, viste, costaban más de 1 punto de producto, 2 puntos de producto. Sí, sí, pero y el gobierno tiene razón, le dice, pero ¿y esto cómo se va a pagar? No, inventamos recursos. Bueno, pero ahí viene una pregunta central y que tiene que ver con la pregunta de qué país se delinea en el presupuesto, que es el proceso de ajuste, de shock de ajuste y ajuste sostenido, tiene sus límites sociales. Los docentes universitarios ganan 30% menos respecto a diciembre de 2023. Uh-huh. El Garrahan y la emergencia pediátrica es un reclamo muy atendible. Los jubilados, por supuesto. Discapacidad. El gobierno le puso algunos números, ahí habrá que ver cómo funcionan efectivamente. ¿Cuánto de los reclamos de una sociedad, después de 2 años de ajustes, que dicen hay sectores sensibles
que están muy rezagados, deben ser atendidos, aún con una concepción macroeconómica que pone como eje central el equilibrio o el superávit fiscal. Gran punto, porque al final el equilibrio fiscal es una meta operativa. Claro. Que pone en una hoja de decisiones de la administración pública un bien político superior, que es el contrato social en el cual queremos vivir, ¿no? El acuerdo que tenemos como sociedad, decimos, bueno, ¿qué queremos? ¿Viste? ¿Qué queremos que haga el Estado? ¿Qué queremos que hagan los particulares? Entonces, ahí el gobierno más bien lo empuja, pero no construye ese consenso social, entonces todo el tiempo está desafiado, qué sé yo. Entonces, ese equilibrio fiscal. La ley de presupuesto viene a hacer operativo ese acuerdo político del contrato social. Entonces te dice, bueno, no se puede gastar más de lo que ingresa, básicamente dice. O tenemos que tener un superávit de 1,5 del producto para pagar los intereses. Ahora, adentro, las partidas presupuestarias, no me acuerdo yo, pero son decenas de miles. Sí. Entonces está que yo, el Garrahan, en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, qué sé yo, la discapacidad, qué sé yo. Entonces ahora, ¿qué dice para el 2026 el gobierno? Dice, mira, el gasto en salud va a aumentar en términos reales, o sea, por arriba de la inflación, de memoria te digo, un 18%. La inflación de 2026 del 10%. Del 10, o sea, va a arriba del 10 va a aumentar como, creo que un 18%. ¿Dónde está? Todo el Ministerio de Salud, los programas, y está el Garrahan. La de educación, 8%, sí. 7-8%. La jubilación es 5%. El gasto jubilatorio, no la percepción de la jubilación. De acuerdo. Sí. Pero bueno, si la cantidad de jubilados es la misma, si no hay moratorias. Claro, esto está sujeto a que la inflación de verdad sea 10, porque si no tenemos que volver a hablar. Así que esa es la variable que el gobierno confía más en controlar, ¿no? ¿Cuál? Más la de la inflación. Sí, lo que pasa que, vuelvo a la pregunta anterior, si hay una tensión cambiaria y algún cambio de régimen y que el techo no es el techo y entonces eso trae una inflación transitoria, un fogonazo inflacionario, invento, durante el verano, o fin de año, que bueno, entonces... Cambian los números. Ahora, ahí quiero ir a otra cosa, que es otra teoría del gobierno. ¿Qué? ¿Te quedaste con algo? Sí. Entonces te dice, esto va a aumentar. No te dice bien qué es lo que va a bajar para que esto pueda aumentar y sin poner en riesgo el equilibrio. Sí. El único indicio que uno puede deducir de ahí es que van a aumentar las tarifas, porque dice los subsidios van a bajar. Sí. De 1% del producto a 0,8%, no importa cuánto. Pero como que hay un nuevo, no digo tarifazo, pero la cobertura de tarifas del gasto en energía aumenta, del residencial, de las familias. Después la micro de eso, ¿viste? Bueno, ¿eso qué tiene de bueno? Y que el año que viene, ¿viste? Ya, o sea, si se aprueba el presupuesto el 15 de diciembre de este año, porque no creo que se trate mucho antes, por las elecciones, porque el cambio de las cámaras, el gobierno va a tener más músculo parlamentario, supone, después de diciembre. Sí, más allá de cómo le vaya, va a sumar más legisladores. Aunque le vaya mal, va a sumar más. Sí. Tiene incentivo a pasarlo para después de diciembre. Bueno, ya ahí vamos a saber cuánto le toca al Garrahan. Entonces ya se va a discutir en el Parlamento y va a salir con mayoría, no con unanimidad, pero con mayoría para el Garrahan tanto. Vos lo que pensás es que el gobierno está, ese achicamiento total del Estado empezó a encontrar un límite social y lo está registrando. Sí. Bueno, porque vos también podés decir, bueno, no, yo quiero tener, viste, siempre se dice el chamullo que las cuentas cierran con la gente de adentro. Chamullo, porque cuando las cuentas no cierran, la gente queda afuera cuando las cuentas no cierran. Primera cosa. Ahora, después adentro, vos podés decir, yo puedo tener equilibrio fiscal sin obra pública. Hoy. Puede ser, sí, 2 años. Más no, porque después no puedes no puedes agarrar rutas. Claro. Yo podría tener equilibrio fiscal sin hospitales, 1 semana. Sí. Bueno, entonces ahí está, claro, cuando la inflación es 200, todo se licua, la discusión se diluye en esa confusión que es la inflación de 200. Cuando la inflación es 20, 15, como creo que puede ser el año que viene, bueno, ya el bisturí, ya no la motosierra, el bisturí empieza a decir más acá, menos acá.
el pass-through, ¿no? Sube el dólar, suben los precios. El gobierno, Milei, distintos economistas, Toto Caputo, plantean que el dólar es un precio más de la economía y que la teoría argentina de que es el dólar el que tira de la cuerda de los precios no se cumple y efectivamente no se ha cumplido. ¿Qué pensás de eso? Porque aumentó el dólar y los precios no acompañan. Sí, en los últimos 3 meses aumentó el dólar como más de un 20, calculo, y los precios, un 5, el último par de meses, 2-3 meses. O sea, el traslado el pass-through del traslado del dólar ha sido menor que otras veces. Cuando lo hizo Massa en 2023 duró 1 mes y medio. Claro. Ahora van 2-3 meses y es bastante acotado. Bien, buena cosa. ¿A qué se debe esto? Primero a que hay orden fiscal. Entonces nadie está descontando que viene una maquinita entonces no hay que tener que preventivamente aumentar el precio. 2, hay más apertura, o sea, cuando vos te querés hacer el vivo, aumentando los precios de los productos comercializables, viene un importador y te pone un techo. Sí. Estas son cosas sanas, si querés. Orden fiscal, competencia. Sistémico esto. Exacto. No es que solamente el dólar mágicamente no traslada su precio al resto. Tercera cosa, mala fuente. El consumo está frío. Entonces, qué sé yo, el peluquero cobraba $10 el corte, aumenta el dólar, quiere seguir cobrando $10, se le vacía la peluquería. Cliente, Entonces, ya la economía está menos que estancada, ya está empezando a caer. Sí, ese es negativo, ese es un claro, negativo. Transitorio, pero eso te ayuda a un pass-through. Dicho eso, el traslado ha sido menor, no confiemos que va a ser cero. Primero porque no puede ser cero, por definición. Claro. Porque si es cero, algo funcionó mal, porque vos corregís el tipo de cambio para que los transables, los que son comercializables, mejoren su precio frente a los servicios. Claro. Entonces tenga sentido la industria, ponele. Deberían subir los precios. Claro. Salvo que la casualidad de que todos los que les toque subir se compensen con todos los que les toca bajar, que estos en realidad no bajan nominalmente, nunca es cero. Entonces, si es cero, no nos compremos que va a ser cero, porque es transitorio. Entonces, yo creo que va a haber un traslado a precios inevitable, no el de 100% en 2 meses, como cuando todo es un desorden, pero tampoco cero. Pero bueno, en realidad, el tipo de cambio, el dólar, Luciana, es un precio más, sí, pero que no lo decide nadie más que la escasez o el mercado. Entonces, ¿qué quiero decir? Pero el tipo de cambio de equilibrio, que es una variable no observable, muy difícil de determinar, y tiene riesgo de cuca. Sí, tiene riesgo de cuca, pero el tipo de cambio de equilibrio tiene eso incorporado. Claro. Pero entonces ese es más alto. Es como, y tiene el riesgo de que baje el precio de la soja. Sí, es más alto. Y tiene el riesgo, pero tiene el beneficio de que hagamos reformas estructurales. Ese es más bajo. Sí, pero si no tenemos certeza de hacerla, porque depende del resultado electoral. Entonces, la discusión sobre el tipo de cambio... esos riesgos están incluidos en los precios, en el mercado. No son riesgos políticos que el gobierno y el equipo económico pueda descartar. Están incluidos en el valor del dólar. Claro. Y pretender que yo fijo el valor del dólar porque le ponía un crawl antes, un deslizamiento, o es poner el carro delante de los caballos. Va a ser lo que tenga que ser. Al fin y al cabo va a ser, ¿sabes qué es? Es la inversa de la competitividad. Si yo hago reforma estructural, mejora la infraestructura, hago reforma laboral, saco ingresos brutos, y ese tipo de cambio es más bajo, de equilibrio, y somos más ricos en dólares. Pero eso es una consecuencia, no una imposición. Sí. Últimas 2 cuestiones, Hernán. Hablaste de entre las variables que influyen en que el dólar no se traslade a los precios, de una variable negativa que es el consumo ralentizado, una depresión económica. Tengo este dilema o esta pregunta, porque siempre me llamó la atención. INDEC, 13 de agosto de ahora. En junio de 2025, el índice de salarios se incrementó 3.0 mensual, 60.7 interanual. Acumula una suba de 20.7 con respecto a diciembre de 2024. Crecimiento mensual se debe a subas de 1.7 en el sector privado registrado, 1.3 en el sector público y 8.9 en el sector privado no registrado. ¿Por qué está instalada la percepción y la vivencia de que el bolsillo no alcanza, está agujereado?
¿Por qué la provincia de Buenos Aires la variable económica influye cuando los salarios del sector no registrado aumentaron 8.9%? Sí. Me llama mucho la atención esto. Esos números son estrictamente ciertos. La información pública es suficientemente confusa. Por ejemplo, comparan con diciembre del 23, ¿no? Sí, a ver, te digo, esto, el conocimiento mensual se debe a sumas del 1,7, no dice esto. Bueno. Con respecto a diciembre 2024. Bueno. Suba de 20, el indicador en general Sí. 20.7 respecto a diciembre 2024. Bueno, entonces a un año después de asumir el gobierno, un año y un mes. Sí, está bien, pero antes había caído más. Entonces, o sea, respecto a noviembre del 23, que fue cuando el último dato del gobierno anterior, hoy está más bajo. O sea, hizo una raíz cuadrada, hizo el salario. O sea, cayó mucho poder adquisitivo. Recuperó bastante bien hasta fines de 2024 y de ahí se mesetó. Bien. ¿Viste la figurita de la raíz cuadrada cuando íbamos al colegio? Clarísimo. La B ocurrió y después chato. Sí. Quedó, ahí se explica la percepción de la gente que su bolsillo se achicó. Y la recupera y quedó en un nivel más bajo que el punto de partida. Claro. 7% más bajo. ¿Qué estoy diciendo? O sea, todo el recorrido, desde diciembre de 2023 a hoy, 7% bajo promedio. Hace como 10 meses que está planchadito. El ingreso el sector no registrado tiene como 6 meses de rezago, que no sé por qué el INDEC hace eso, pero porque no es de ahora, es de hace 6 meses. Pero limpiemos la información. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Mira, si una familia tipo, hace casi 2 años, compraba 10 changuitos en el supermercado por mes con su ingreso, ahora compra 9.3, 7 puntos más bajo, que es menos, ¿no? 7%. Y adentro del changuito también cambia la composición, porque si bien compra menos changuitos, pero mete la misma cantidad de sachet de leche, mete 10 leches, y entonces para compensar mete menos botella de cerveza. Claro. Entonces depende en qué sector estés. Alguno está en 0, o sea, sigue con 10 leches, 10 lácteos, y otro está a menos 20, ¿no? Bebidas alcohólicas o bebidas. Porque el changuito cambia adentro. Entonces no es una sensación, es una realidad. Claro. Y aparte también depende en qué escala de ingreso estás, porque si estás en la escala de ingreso más bajo, ya no está 7 abajo, sino está como 12 abajo. Al contrario de lo que plantea este informe de agosto. Sí. Que estás mejor que hace un año, pero estás peor que hace 2. Claro. Y vos decís, bueno, pero entonces el plan no funciona. Bueno, es que el de hace 2 era mentira. Porque era todo ficción. Porque no pagábamos la luz y el gas. Entonces teníamos más dinero disponible para ir al supermercado o al shopping. Sí. Pero era mentira. Ahora la gente no sabe que era mentira. Escucha el plan platita y los subsidios. Pero empieza a preguntarse, bueno, podía comprar más. Claro. Entonces, y valora que el changuito del supermercado vale más o menos lo mismo. Tampoco, la inflación es 2% mensual. Es mucho mejor que antes, que era 10 mensual. Entonces, ¿valora la estabilidad? Sí. Ahora, compra 9 changuitos en lugar de 10. Claro. Entonces empieza y ve que su ingreso salarial no mejora y que hay más riesgo de desempleo porque la economía empezó ya a estancarse. Viste que te dije, la raíz cuadrada empezó a caer este trimestre, la tasa alta. Entonces escucha que su primo de no sé dónde perdió el laburo o las changas o las horas extras. Claro. Entonces, bueno, esa está clarísimo, hay una realidad. Cambia la prioridad. Sí, los indicadores están que también no transparentan del todo la situación y la gente sí la está viviendo la situación real. Última cuestión, o 2 últimas cuestiones, Hernán. Axel Kicillof, entrevistas en distintos medios y vuelve a plantear que, frase de entrevista en Clarín, la inflación es un gran problema, pero abordarlo con las medidas del paquete económico de ajuste convencional genera como resultado esto que vemos hoy. Trataron de sostener un dólar barato, los salarios reprimidos. Esto se hizo 20 veces en la Argentina. La idea es que para Kicillof y para otros economistas del kirchnerismo es un problema de la falta de dólares y de la deuda y de la restricción externa. No sé por dónde empezar, digamos, pero a mí no me gustan las falacias ad hominem, bueno, pero el que más atrasó el dólar fue Kicillof en 2015, ¿no? Que dejó el cepo y el dólar en 9, el oficial, y el paralelo en 16. Entonces, claro, atrasar el dólar es muy popular porque nos sentimos más ricos en dólares.
Pero, a ver, para tirar de 2 hilos nada más. Pregunta tuya anterior. ¿Equilibrio fiscal es condición para estabilidad? Sí. Contesta cualquier cosa. Dice, no, voy a gastar más del ajuste. Digo, sin eso, la inflación terminó en 200% en el gobierno anterior. ¿No? Si no tocas el equilibrio fiscal y toqueteas el mercado de tipo de cambio, igual vas a tener un problema. Son dos, o sea, primero que no puede haber no hay maquinita de la felicidad. Si tenés agujero fiscal financiado por emisión, va a haber inflación. Ahí tiene razón, digo, lo tiene claro el gobierno, a Dios gracias, no hay ninguna discusión posible ahí, salvo en el kirchnerismo que tiene una teoría monetaria extravagante. Segundo, el problema es la falta de dólares, pero no, viejo, o sea, la restricción externa no es externa, es interna. Nosotros podemos, viste que ahora dicen, no, bueno, va a estar vaca muerta en 2030, que yo, el litio, la minería, el offshore, el agro, sin retención. La balanza energética positiva, etc. Exacto. Sí. Mira, Luciana, nosotros podemos tener 3 pampas húmedas, 2 vacas muertas y 3 cordilleras de los Andes de litio y cobre, y nunca va a alcanzar nada si no generamos incentivos, porque se va a ir todo. Claro. Si tenemos tipo de cambio en viajes y en chucherías. Y si no generamos incentivos a que esos dólares que se generan queden en el país, ¿a qué me refiero? A que salga el barco de petróleo de YPF o de una empresa o cualquier empresa privada y esa empresa tenga los incentivos a que esos dólares usarlos para perforar otro pozo, ¿sí? O la soja o el litio, lo mismo. Si no generamos esos incentivos, ningún dólar nunca va a alcanzar, porque la restricción no es externa, no es que nos faltan dólares porque hay una maldición divina que nos condena a que... No, es interna. Sí, no se reinvierte en la Argentina. Pero porque generamos condiciones, la mal llamada fuga, generamos condiciones para que el que captura un dólar huya. Sí, huya o lo pone en el colchón, eso lo sabe. Es lo mismo, sí, es lo mismo. O sea, lo saque del sistema, lo saque del país o del sistema y vaya al colchón. Sí. Y claro, eso es nunca va a alcanzar nada. Entonces no es una restricción externa, no, tengo una diferencia, estoy en las antípodas de ese diagnóstico. Última pregunta, Hernán. Vos sos una figura relevante, muy relevante, central en términos económicos y también políticos dentro de PRO. No tanto. Sí. Tanto es así que el expresidente Mauricio Macri le planteaba hace unos meses al gobierno hacer una mesa de diálogo que te incluía, entre otras personas. Verdad, sí. Hoy en día, ¿cuál es tu lugar en PRO y cuál es tu visión de esa alianza de PRO, la libertad avance, de lo que puede aportar en términos de visión económica una alianza? Bueno, tanto desde el punto de vista económico como político, estoy en déjame llamarlo, pro-disidente, digamos, pro no acuerdista con el gobierno libertario. Ok, lo entiendo en términos políticos y en términos económicos, ¿por qué? No, en términos económicos, o sea, podemos estar de acuerdo con a ver, si vos decís, decime los 3 vértices del triángulo de este esquema económico, que es economía abierta, equilibrio fiscal y que no existe la maquinita de la felicidad. Estoy de acuerdo con esos 3 vértices. Uh-huh. Ahora, bueno, dado esa plataforma, que es todo lo opuesto a el triángulo kirchnerista, que era vivir con lo nuestro, el déficit, la emisión no genera inflación y más Estado ante cualquier circunstancia. ¿Sí? Estamos de este lado. Sí. Ahora, si después atrasás el tipo de cambio y vas como construyendo, acortando plazos de la deuda, que es lo que está pasando ahora, bueno, no estoy de acuerdo, porque lo que te trajo hasta acá no te lleva hasta allá, entonces hay que hacer, bueno, pues no es tan importante como el triángulo, pero tengo diferencias ahí. Desde el punto de vista político, Luciana, nos pasamos 2 años reclamando institucionalidad y después, lo voy a decir como yo, con lenguaje vulgar, ante la primera curva nos subimos al bondi. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué bondi sería? No, el de la libertad, el del gobierno. Ah, entiendo. En la alianza... Sí, estás hablando desde PRO. Claro, sí, estoy hablando desde PRO. No, no estoy de acuerdo. Se lo aprecia el presidente Macri, lo sabe María Eugenia. Bueno, pero es mi posición. No tienen por qué darme bola. Porque yo creo que al país le conviene que haya una alternativa liberal con este triángulo económico, pero con otra impronta institucional muy importante, la justicia, por ejemplo. Y no estoy de acuerdo, no soy experto, pero no estoy de acuerdo con las iniciativas en materia de justicia. Y sin justicia te puedo asegurar que más que
Más que el RIGI, lo que importa, lo que miran los inversores es la Corte Suprema. La independencia de la justicia. Claro, porque va a invertir por 40 años y cuando este gobierno no esté, ¿quién me va a defender mis derechos de propiedad? Entonces, creo que al país le conviene tener una alternativa liberal republicana que sirva para parecernos más a los vecinos de Latinoamérica. Yo te diría Uruguay y Chile, que no son idénticos, pero viste que pasa, no sé, de la calle Pou a Orsi, sí. O de Bachelet a Piñera y de Sí, son marginales, ¿no? Boric, claro, y no refundamos la patria acá que cambia un gobierno y, qué sé yo, Boric no rompió el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, en Chile. Entonces creo que es eso, le sirve al país, al gobierno, pues si es confrontar con el riesgo Cuca, puede ser muy redituable en la táctica política de polarización de ahora, pero estratégicamente no sirve, porque el inversor que tiene que invertir a 40 años dice, che, pero ¿y si... La alternativa es... Si la alternativa es Kicillof, ahora si la alternativa es el PRO, bueno... Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, Hernán Lacunza, después de este análisis en profundidad del momento económico que está viviendo la Argentina. Gracias. Gracias a todos por estar en la repregunta.